Usted señalaba justamente en el libro, y respecto al periodo de las guerras, que hay es para pensar la lógica interna que tuvo este momento. ¿Que tuvo el momento guerrero, dice usted? Sí, de las guerras, del periodo Ajá. de guerras. ¿Llegó alguna conclusión al respecto? ¿Cuáles fueron los motores fundamentales, despejando los datos históricos, digamos? Sí, más ceñidos. Sí. Mire, el problema que se planteó en el siglo XX, de algún modo es heredero de una larga discusión que venía arrastrando el mundo desde fines del siglo XVIII durante todo el siglo XIX. Lo que pasa es que esa discusión, esa polémica del 800 no estalló con la virulencia con que lo hizo en el 900, en el siglo XX. El problema es este. Con mucho esfuerzo la humanidad logró elaborar un principio de legitimidad que aquí defino como el principio de legitimidad del poder limitado, es decir, un poder político limitado por los derechos individuales, por una organización de las instituciones basada en la separación de poderes, y ese principio de legitimidad, por otro lado, estaba abierto a un proceso creciente de participación democrática. Ahora, evidentemente la combinación de todos estos factores configura un arte muy difícil, extremadamente difícil. Por eso la democracia, que es una palabra también cargada de sentido, también saturada históricamente, tiene como palabra 2500 años de vida, pero como realidad histórica tiene muy pocos años de vida y está muy delimitada en el planeta, en regiones, por otro lado, también muy delimitadas. Frente a ese principio de legitimidad, tan difícil de poner en movimiento, de poner en marcha, convivieron en el siglo XX otros dos principios de legitimidad que demostraron tener también una potencia formidable. El primero de ellos, que nació en los lejanos días de la experiencia jacobina en Francia, es la idea que concibe al poder político como un dispositivo, como un resorte con capacidad redentora. Es decir, el ejercicio del poder político puede sanar, el ejercicio del poder político puede redimir al género humano. Esta es una idea muy vieja que se combinó en el siglo XIX con una visión determinista de la historia. Si yo conozco el sentido de la historia, si yo sé hacia dónde va la humanidad, por consiguiente puedo disponer de los resortes del poder total, y ese poder total me va a redimir y va a crear de la nada, o sobre la destrucción de las antiguas relaciones de dominación, un hombre nuevo. Es decir, la idea de que la violencia es partera de la redención. Bueno, esta fue una de las claves fundamentales para inyectar sentido y potencia a las dominaciones totalitarias. Las dominaciones totalitarias siempre se levantaron sobre esa pasión, sobre esa ambición de reconstruir el mundo a la medida de sus deseos. Y bueno, ya conocemos lo que estos actos de purificación del mundo de burgueses, purificación del mundo de razas que se consideraron abominables para la historia de la humanidad, purificación de la nación de sus enemigos, ya sabemos a dónde condujo todo eso. Eso condujo al holocausto, eso condujo al gulag, eso condujo a las peores perversiones. ¿Considera que hay formas de legitimación que garantizarían el que no se caiga en las desmesuras y patologías bueno, sociales? La forma de legitimación es la forma de esta forma política tan complicada, este régimen tan complicado que le acabo de definir, que es aunar el ideal de la democracia con la legitimidad del poder limitado, aunar el ideal de la participación popular, de la justicia y de la libertad con un engranaje institucional
que tenga la suficiente calidad para lograr algo que todavía los argentinos no hemos logrado, y es que los derechos a través de la vigencia de las instituciones pasen de ser letra muerta a ser realidades vivientes. O sea que algo me está contestando de lo que estoy por preguntar, A que ver. es con ese instrumento teórico y ese enunciado, ¿qué lectura haría de la situación actual en la Argentina? Bueno, en el libro hay una lectura no solo de la situación actual de la Argentina, sino que hay una lectura histórica. Una lectura histórica obviamente acotada, no es un libro sobre la Argentina, pero es un libro escrito desde la Argentina y por consiguiente la Argentina tiene un papel que representar en este libro. Bueno, el problema serio que tuvo la Argentina durante gran parte del siglo XX es que padeció durante más de 50 años una larga crisis de legitimidad. Porque claro, la legitimidad no solo supone instaurar un principio de gobierno, como por ejemplo hicimos los argentinos entre 1853 y 1860 con nuestra constitución llamada histórica. Es un texto muy noble, admirablemente escrito, donde se dice claramente que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según lo establece la presente Constitución. Y a su vez señala, en uno de los artículos señalado, que esos poderes, esa forma republicana representativa federal, descansa en la soberanía del pueblo. Bueno, está muy bien, está muy bien. Pero ¿cómo hacer que ese principio de legitimidad, como decía el viejo Ferrero, un autor que me ha ayudado tanto en este libro, y el propio Max Weber, viva en la conciencia de cada uno de nosotros y se transforme él mismo en máxima de nuestras acciones? Un viejo principio de Kant que Weber elaboró admirablemente bien en su sociología histórica. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la Argentina a partir de 1930, país europeo por lo menos formado con unos contingentes formidables de inmigración europea, perdió el rumbo. Yo creo que perdió el rumbo porque en parte Europa lo había perdido. ¿Y cómo lo había perdido? El periodo entre las dos guerras europeas es un periodo atroz. Un periodo atroz. Es, como bien ha dicho Hobsbawm, la era de las catástrofes. Es la era de las catástrofes. La Argentina pierde el rumbo después del 30, no recupera el rumbo ni con el gran proceso de participación popular que fue el peronismo, ni tampoco lo recupera con la caída del peronismo. Entonces ahí lo que trato de mostrar un poco descriptivamente, no tanto explicando el por qué, sino sobre todo el cómo, es que las crisis de legitimidad forman círculos de violencia que son como el infierno del Dante. Cada vez se desciende un círculo más abajo, hasta que se llegó a unos años siniestros, yo creo, en la historia argentina contemporánea, trágicos, que son los años 70, donde la política no es vista más como un argumento y como un canal de deliberación entre ciudadanas y ciudadanos capaces de crear un espacio común de convivencia, sino que la política es vista desde el punto de vista guerrero, como un arma basada fundamentalmente en el uso de la violencia para eliminar al contrario. Y la dialéctica del amigo y el enemigo en ese momento, yo creo que cierra estos círculos de la crisis de legitimidad. La política, por consiguiente, es guerra. La política no es la domesticación de la violencia, como quería Hobbes, sino que la política es la degradación de la paz para engendrar a través de ella la violencia. Y a partir, después del periodo militar, ¿qué lectura haría de esta situación? Bueno, la primera lectura es muy interesante porque la Argentina no llega a la democracia a través de un pacto de transición elaborado entre civiles y militares, como ocurre
ocurrió en España y ocurre actualmente en Chile, y fíjese las dificultades que están pasando los chilenos con el juicio de Pinochet en Londres, sino que la Argentina llega a la democracia por derrumbe. Hay una suerte de impulsión en la dominación dictatorial y autoritaria de los años 70 en la Argentina hacia la guerra externa. Eso es una característica muy típica, ¿verdad?, de las dominaciones totalitarias en el siglo XX, que yo lo resalto en el libro, ¿no? Estuvimos al borde de una carnicería espantosa con nuestra hermana República de Chile. Intervino la Santa Sede, hubo sectores moderados dentro de las propias Fuerzas Armadas que impidieron esa locura, pero efectivamente no se impidió la Guerra de Malvinas. Y la Guerra de Malvinas fue el disparador del derrumbe. Es decir, la larga Argentina militar que termina en ese régimen se derrumba. Y la democracia argentina, a partir de 1983, por consiguiente, es una instauración abierta, es una instauración que muchos señalaron que estaba condenada al fracaso, entre otras cosas porque se iban a juzgar y condenar a los responsables de las juntas militares, de las juntas de comandantes, pero de todos modos esa instauración de la democracia ha demostrado un potencial extraordinario, por lo menos en cuanto a la duración. O sea, que es optimista en ese punto. Razonablemente optimista. La democracia argentina ha durado 15 años. Ninguna de las experiencias históricas del siglo XX ha logrado franquear la fatídica barrera de los 15 años. No ocurrió con las presidencias radicales entre el 16 y el 30, tampoco con las presidencias nacidas del fraude entre el 32 y el 43, tampoco con el peronismo, tampoco con la frágil Argentina postperonista de la década del 60, y aún las dominaciones militares autoritarias del 66, 73 y del 76-83 no lograron, aún sumadas, no lograron franquear esta barrera, de modo tal que la duración es muy importante. De algún modo la Argentina hizo necesidad-virtud de encontrarse en el año 1982 en medio de un verdadero desierto institucional. No había agarraderos que no provenieran de las tradiciones argentinas y que no provenieran de esa necesidad que tiene el ser humano de buscar soluciones cooperativas luego de que ocurran los peores desastres.